Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad, en esta ocasión, quisiera hacer una reflexión breve acerca de un tema que tiene que ver con cómo es que la secta a miles de jóvenes y a muchas personas a través de la historia y del tiempo se les ha hecho entender, o sea, más bien se les ha puesto una idea en la mente que consiste en que estas personas tienen que pensar en términos positivos respecto del sufrimiento, la persecución y la pobreza, y creen que en eso hay virtud. O sea, por ser simplemente pobre, estar limitado, no tener acceso a las cosas que se pueden comprar, a las comodidades que ofrece el diario vivir, debido a eso, las personas piensan, o los testigos de Jehová piensan, de que sienten o tienen una virtud asociada o asegurada. Pero en realidad eso no debería ser así, no deberíamos nosotros pensar que es así, puesto que la pobreza por pobreza, y es complejo en el análisis de la pobreza, eh, tiene muchos elementos intrínsecos. Hay una pobreza que es heredada, generacional, hay pobrezas que son impuestas, y todo tiene que ver también con un tema de exclusión social que es complicado. En algunas sociedades o algunos países es más fácil salir de la pobreza y existe lo que se llama la escalabilidad social, en donde uno puede, mediante distintas herramientas sociales, poder acceder a un mejor vivir, a un mejor pasar. Generalmente está asociado la, la mejora en las condiciones de vida, están asociadas a oportunidades de trabajo y oportunidades de educación. Porque la educación permite al mismo tiempo, generalmente, no siempre, pero generalmente permite oportunidades de trabajo, de empleo. Esas dos cosas permiten al mismo tiempo poder acceder a dinero o a recursos económicos. Los recursos económicos entonces se ocupan para poder satisfacer las necesidades que uno tiene como individuo, como persona. Y el ciclo, si está bien manejado, permite que uno pueda dejarle a sus descendientes un mejor pasar, que puede estar dado por bienes eh, inmuebles, propiedades, dinero o en su defecto educación. Los testigos de Jehová generalmente ellos hablan de que la mejor tradición, lo mejor que uno puede dejar como padres a hijos es haberlos metidos en la secta. Y ellos dicen que la educación cristiana es la mejor educación disponible. Pero yo hago el llamado a la reflexión para todos ustedes, para que pensemos cómo es que dentro de la secta se anima a la mediocridad, y la mediocridad se ve como una virtud. Al contrario, la excelencia se ve con muy malos ojos. El progresar en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en los estudios, etcétera, en el empleo, es visto generalmente como una acción mundana, que registra y manifiesta la poca fe de las personas que están adelantando en el mundo. Uno tiene que entender que la posición maniqueísta de los testigos de Jehová significa nosotros contra ellos, nosotros contra el mundo, nosotros contra el mundo de Satanás. Y eso es lo que realmente, lo que en realidad puede afectar por mucho a muchas personas. Por lo tanto, esta actitud de ver en la pobreza y en la falta de recursos una virtud es algo que debe ser combatido porque es peligroso, socialmente es peligroso. Hoy día nosotros estamos viviendo en un tiempo del coronavirus, en donde si uno no tiene uno no ha tenido las herramientas como para poder vivir bien, se encuentra en tremendos problemas.
lejos de lo que uno pudiera pensar, la secta de ningún modo se ha hecho cargo de lo que ha generado. Es decir, miles de jóvenes testigos que en vez de estudiar, ellos han ido a Betel, a hacerse precursores, y mediante esto han coartado sus posibilidades de estudio y de progreso en la vida. Muchas veces se condena a alguien para estudiar o por trabajar porque se le dice que es mundano, porque no está poniendo su mente en las cosas de Dios. Pero qué manera tan pobre de ver la vida al pensar que la pobreza como tal tiene alguna virtud, y al asumir o al atribuir en forma inmediata o negativa los mejores recursos, la educación, como alguien o a personas que no son fieles a Dios. La virtud no está basada en eso, en lo que uno tenga o no tenga, sino que está basada en cómo uno hace las cosas, o lo que uno hace por los demás. Usted bien conoce gente que tiene la Biblia bajo el brazo, que manifiesta cualidades humanas que son deleznables, y por otro lado personas que no manifiestan ninguna religión, que son personas nobles. Los testigos de Jehová cortan esa aparente discrepancia de forma muy simple, diciendo que la persona que no es testigo de Jehová no tiene virtud alguna, y que el mejor mundano es peor que el peor testigo, o algo así era el cuento. Básicamente diciendo de que ser testigo es la clave para la virtud. Pero usted y yo sabemos que eso no es así. Entonces, el punto es, ¿garantiza el hecho de ser testigo de Jehová un buen vivir, un buen pasar? Nosotros vemos que no es así. Yo diría miles de hermanos y testigos que lamentablemente están pasando por penurias económicas, por no saber qué va a pasar con ellos. Muchos de ellos dependen de servicios que no son contratados con grandes empresas, porque se les ha dicho, o ellos nunca pudieron acceder a una empresa, que tuviera un empleo corporativo, en donde fuera una gran empresa, corporación con miles de personas, en donde uno se puede proteger de eventos de esta naturaleza tan terrible. Sino que generalmente encontramos personas muy nobles que trabajan en ventas, en servicios, y que cuando ocurren problemas como los que estamos viendo se ven muy, muy afectadas. Esto es una demostración que la pobreza por la pobreza no tiene ninguna virtud, que la ignorancia por la ignorancia tampoco tiene ninguna virtud. Entonces, cuando nuestros jóvenes, o usted, le diga a sus hijos que se hagan precursores en vez de estudiar, está cometiendo un grave error. Porque lo primero que deberían tener los jóvenes es primero una educación que les permitiera satisfacer sus necesidades. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que tienen la educación cortada. Ahora, hay que hacer un alcance con todo esto. En los países en desarrollo o subdesarrollados como en Latinoamérica, la brecha que hay entre una persona que estudia en la universidad y con una persona que estudia arte o oficio o no sé, alguna cosa, o es capaz de hacer algo con sus manos, es muy marcada y puede generar la diferencia entre ingresos decentes a ingresos pobres, bajos. En países ricos es un poco invertida la situación. Por lo tanto, lo que puede aplicar para Japón o Estados Unidos no es transferible a lo que puede pasar en Argentina, Chile, Perú, Brasil o países latinoamericanos. Por lo tanto, ¿qué ha resultado el consejo del comillas, esclavo fiel y discreto en miles de personas, en miles de jóvenes? Ha resultado en pobreza y ha resultado en graves consecuencias que hoy día tienen que pagar los hijos de estas personas, los cónyuges
y ellos mismos, porque tienen que trabajar muchísimas horas por menos dinero, o muchas veces perder el empleo como ahora está ocurriendo y lo vemos en forma masiva. Lo que más tristeza da es que la secta no se hace cargo de la culpa y lo echan todo en la culpa o en la bolsa de responsabilidad de los afectados. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? A que nosotros tenemos que tener claros que la educación debe privilegiarse. La educación, el trabajo, el estudio. Haga que sus hijos hagan eso. Y después mándelos a Betel o a ser precursor, a usted lo que quiera. Es lo mejor. Porque no se puede jugar con el futuro de los jóvenes como está ocurriendo hoy en día con los testigos. Y otra cosa importante, sáquese de la mente o de la cabeza el hecho de que en la pobreza, en la escasez, en la necesidad hay una virtud intrínseca, porque no es así. O sea, si usted se está poniendo en esa condición porque usted quiere, buscando la pureza y la virtud, es simplemente usted un tonto, porque no es así. Si usted tiene la capacidad y la habilidad, hágalo y explote sus posibilidades. No cometa el error de simplemente no hacer lo que usted pudiera hacer por culpa de una secta que lo único que quiere es mantenerlo usted atado y sin ninguna esperanza. ¿Okay? Así que lo dejamos ahí. Un abrazo.